Mi nombre es Julián Santana Barrera y hace más de 50 años que vivo solo en esta isla. La gente me llama loco. Dicen que inventé la historia de la niña ahogada, que nunca hubo registros oficiales de su muerte. Pero yo sé lo que vi esa noche de 1950. Estaba ahí, flotando en el canal, con su vestido blanco moviéndose con la corriente. Intenté sacarla del agua, intenté revivirla, pero llegué demasiado tarde. Ese momento nunca me abandonó. Y cuando comencé a escuchar su voz, llamándome desde el agua, cuando encontraba muñecas flotando en el mismo lugar donde ella murió, supe que su espíritu nunca había descansado. Mis sobrinos dicen que las muñecas vienen del canal porque la gente las tira como basura. Tal vez tengan razón. Pero eso no explica por qué escucho risas de niños donde no hay niños. ¿Por qué siento que alguien me observa desde el agua? ¿Por qué las muñecas parecen cambiar de posición cuando no estoy mirando? Llevo más de 1000 muñecas colgadas en estos árboles. Cada una es una protección, una compañía para ella. La gente viene ahora a mi isla, me toman fotos como si fuera un espectáculo. Pero ellos no entienden, no sienten lo que yo siento aquí. Y ahora, después de todos estos años, el agua me llama cada vez más fuerte. A veces pienso que ella quiere que me una a ella, que mi trabajo aquí está por terminar. Pronto sabré si tenía razón o si realmente he estado loco todos estos años. Antes de que sigas escuchando mi historia, quiero pedirte algo. Si has venido buscando terror barato o historias inventadas para asustar turistas, este no es el lugar para ti. Lo que voy a contarte es mi vida, mi verdad. Y aunque muchos no me crean, aunque me llamen loco o perturbado, necesito que alguien escuche lo que realmente pasó en esta isla. Si esta historia te mueve, si te hace pensar sobre lo que está más allá de lo que podemos ver, te pido que te suscribas a este canal y actives las notificaciones. Aquí compartimos historias reales de lugares donde lo inexplicable se cruza con lo humano. Y por favor, dale me gusta a este video. No por mí, sino porque estas historias necesitan ser contadas, necesitan ser recordadas. Déjame un comentario diciéndome desde qué país y ciudad nos estás viendo. ¿Conoces algún lugar similar en tu región? ¿Has experimentado algo que no puedes explicar? Me gustaría saber que no estoy solo en esto, que hay otros que entienden que el mundo tiene más misterios de los que queremos admitir. Mi nombre es Julián Santana Barrera. Nací en 1921 en Xochimilco, México, en una familia humilde de agricultores. Siempre me gustó la soledad, trabajar la tierra, vivir en paz lejos del ruido de la ciudad. Cuando era joven, decidí mudarme a una pequeña isla en los canales de Xochimilco. Era un lugar tranquilo, rodeado de agua, árboles y silencio. El lugar perfecto para un hombre que solo quería vivir en paz. Durante años viví así. Cultivaba mis vegetales, pescaba en el canal y por las noches me sentaba a mirar las estrellas. Era una vida simple, pero era mi vida. Nunca imaginé que todo cambiaría una noche de 1950. Nunca imaginé que lo que vi esa noche me perseguiría durante medio siglo, hasta el día de mi muerte. Era una noche como cualquier otra. El aire estaba húmedo, cargado con el olor del agua y las plantas. Yo había terminado mi trabajo del día y estaba preparando mi cena cuando escuché algo extraño, un chapoteo. No era el sonido normal del agua moviéndose con el viento, era diferente, más pesado, como si algo hubiera caído al canal. Salí de mi choza con una linterna y caminé hacia el borde del agua. La luna estaba llena esa noche, lo recuerdo perfectamente porque iluminaba el canal con una luz plateada que hacía que todo se viera irreal. Y entonces la vi. Al principio pensé que era un bulto de ropa flotando. Pero cuando me acerqué más, cuando la luz de mi linterna cayó sobre ella, vi su rostro. Era una niña. No tendría más de 7 u 8 años. Su piel era pálida, casi gris bajo la luz de la luna.
Su cabello negro flotaba alrededor de su cabeza como algas oscuras. Llevaba un vestido blanco que se había inflado con el agua, haciéndola flotar boca arriba. Sus ojos estaban abiertos, mirando al cielo sin ver nada, y su boca estaba ligeramente entreabierta, como si hubiera intentado gritar antes de que el agua la silenciara para siempre. Me lancé al agua sin pensar. El canal no era profundo en esa parte, pero la corriente era fuerte. La agarré y la saqué a la orilla. La puse sobre la tierra y traté de revivirla. Presioné su pecho, intenté sacar el agua de sus pulmones, le supliqué que respirara, pero su cuerpo estaba frío, demasiado frío. Llevaba horas muerta, tal vez más. No había nada que yo pudiera hacer. Me quedé ahí, arrodillado junto a su cuerpo, sin saber qué hacer. Debí haber ido a buscar ayuda, debí haber reportado lo que había encontrado, pero estaba en shock. Y cuando finalmente reuní el coraje para levantarme y buscar a alguien, algo extraño sucedió. Escuché una voz. Era suave, casi un susurro, pero clara. Decía mi nombre, Julián. Me giré esperando ver a alguien detrás de mí, pero no había nadie. Solo los árboles, las sombras y el cuerpo de la niña a mis pies. Pensé que lo había imaginado, que el shock me estaba haciendo escuchar cosas, pero entonces lo escuché de nuevo, más cerca esta vez. Julián, no te vayas. El miedo me paralizó. Miré el rostro de la niña y juro por todo lo sagrado que vi su boca moverse ligeramente. No mucho, solo un pequeño temblor, pero lo vi. Y en ese momento supe que lo que tenía frente a mí no era solo un cuerpo, era algo más, algo que todavía estaba aquí, atrapado entre este mundo y el siguiente. Corrí. No me enorgullece admitirlo, pero corrí de vuelta a mi choza y cerré la puerta con cerrojo. Esa noche no dormí, me quedé sentado en la oscuridad, escuchando los sonidos del canal, esperando oír de nuevo esa voz. Y la oí. Durante toda la noche, cada pocas horas, escuchaba mi nombre susurrado desde el agua. Julián, Julián, ayúdame. Al amanecer, cuando finalmente reuní el coraje para salir, el cuerpo había desaparecido. Busqué por toda la orilla, revisé el canal, incluso nadé en el agua buscándola, pero no había nada, ningún rastro de que alguna vez hubiera estado ahí, como si la tierra y el agua la hubieran reclamado durante la noche. Fui al pueblo y pregunté si alguien había reportado a una niña desaparecida. Nadie sabía nada. No había registros de ninguna niña ahogada en los canales esa noche. Los policías me miraron con sospecha cuando les conté lo que había visto. Algunos dijeron que probablemente había sido un animal o basura flotando. Otros insinuaron que tal vez había bebido demasiado pulque. Pero yo sé lo que vi. Esa niña era real. Durante semanas después de aquella noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, su piel pálida, su cabello flotando, sus ojos abiertos mirando la nada, y seguía escuchando su voz, no solo de noche ahora, sino también durante el día, mientras trabajaba en mi huerto, mientras pescaba, mientras intentaba vivir mi vida normal, siempre ahí, susurrando mi nombre, pidiéndome que no la olvidara. Pasaron 3 meses desde aquella noche cuando encontré la primera muñeca. Estaba pescando en el canal cuando la vi flotando hacia mí. Era vieja, le faltaba un brazo y tenía el cabello enredado. Pero lo extraño fue dónde la encontré, exactamente en el mismo lugar donde había visto a la niña ahogada. La saqué del agua sin pensarlo mucho. En Xochimilco, la gente tiraba todo tipo de basura en los canales. No era raro encontrar objetos flotando. Pero cuando la tuve en mis manos, sentí algo extraño. Un peso que no tenía nada que ver con su tamaño físico. Era como si la muñeca cargara algo más que plástico y tela. Esa noche, mientras dormía, tuve un sueño. La niña del canal estaba sentada al borde del agua, sosteniendo la muñeca que yo había encontrado. Me miraba con esos ojos sin vida y decía,
Gracias por encontrarla. Estaba sola. Ahora tiene compañía. Cuando desperté, estaba sudando. El sueño había sido tan vívido que por un momento no estaba seguro de si había sido real o imaginario. A la mañana siguiente, decidí colgar la muñeca en uno de los árboles cerca del canal. No sé por qué lo hice. Tal vez fue el sueño, tal vez fue instinto, pero sentí que era lo correcto, que de alguna manera estaba cumpliendo con algo que la niña necesitaba. Até la muñeca a una rama con un trozo de cuerda y la dejé ahí, mirando hacia el agua. Los días siguientes fueron más tranquilos. Las voces no desaparecieron completamente, pero se volvieron más suaves, menos insistentes. Ya no escuchaba mi nombre gritado en medio de la noche. Era más como un murmullo constante en el fondo, como el sonido del viento entre las hojas. Algo con lo que podía vivir. 2 semanas después, encontré otra muñeca. Esta vez estaba atrapada entre las raíces de un árbol que crecía en el borde del canal. Tenía los ojos de vidrio rotos y le faltaban las piernas. La colgué junto a la primera, y luego otra apareció, y otra más. Era como si el canal mismo me las estuviera enviando, como si supiera que yo las necesitaba para mantener a la niña tranquila. Mis vecinos comenzaron a notar. Cuando venían a visitarme o a comerciar verduras, veían las muñecas colgando de los árboles y me preguntaban por qué las tenía ahí. Al principio intenté explicarles. Les conté sobre la niña ahogada, sobre las voces, sobre cómo las muñecas parecían calmarla. Pero la forma en que me miraban cambió. Ya no era Julián el granjero solitario. Ahora era Julián el loco que hablaba con fantasmas. No me importó. Que pensaran lo que quisieran. Yo sabía la verdad, sabía que cada vez que colgaba una muñeca, la presencia en la isla se volvía un poco menos pesada. Las noches eran un poco menos aterradoras, y en mis sueños la niña ya no parecía tan triste. A veces incluso sonreía, rodeada de las muñecas que yo había puesto ahí para hacerle compañía. Con el tiempo, comencé a buscar muñecas activamente. Ya no esperaba a que aparecieran en el canal. Iba al pueblo y las intercambiaba por verduras de mi huerto. Buscaba en la basura. Le pedía a los pescadores que me trajeran cualquier muñeca que encontraran flotando en los canales. Algunas estaban en buen estado, otras estaban destrozadas. No importaba, todas eran bienvenidas, todas servían a un propósito. La isla comenzó a transformarse. Los árboles se llenaron de muñecas colgando de cuerdas, mirando en todas direcciones. Algunas tenían vestidos coloridos, otras estaban desnudas y sucias. Algunas tenían expresiones dulces, otras parecían siniestras con sus ojos rotos y sus sonrisas torcidas. Para mí, cada una era una ofrenda, una forma de decirle a la niña, no estás sola. Nunca estarás sola. Y funcionó. Durante años, las voces fueron suaves. La presencia era constante pero no amenazante. Era como vivir con un fantasma que había aprendido a coexistir conmigo. Yo cuidaba de la isla, colgaba las muñecas y ella me dejaba vivir en paz. Era un equilibrio extraño, pero era mi vida. Y honestamente, después de un tiempo, no podía imaginar vivir de otra manera. A medida que pasaban los años, la isla dejó de parecerse a lo que había sido. Lo que una vez fue un lugar tranquilo para cultivar, se convirtió en algo completamente diferente. Los árboles estaban cubiertos de muñecas, cientos de ellas, colgando de cada rama disponible. Algunas mecidas por el viento, otras inmóviles como centinelas silenciosos. Dejé de cultivar tanto. Mi enfoque cambió. Ahora dedicaba mis días a buscar más muñecas, a repararlas cuando era necesario, a encontrar el lugar perfecto para cada una. Desarrollé una especie de sistema. Las muñecas en mejor estado iban cerca del canal, donde la niña podía verlas claramente. Las más dañadas iban en el interior de la isla, como si formaran círculos de protección. La gente del pueblo dejó de visitarme tanto. Los que venían lo hacían por curiosidad morbosa.
no por amistad. Me traían muñecas a cambio de verduras, pero lo hacían rápido, sin quedarse a charlar como antes. Vi el miedo en sus ojos cuando miraban los árboles. Escuché los susurros cuando pensaban que no podía oírlos. Loco, perturbado, peligroso. Esas eran las palabras que usaban para describirme, pero había algo que no entendían. Las muñecas no eran solo decoración o el capricho de un hombre enloquecido. Tenían un propósito real, porque yo seguía viendo cosas. Seguía experimentando fenómenos que no podía explicar con lógica. Las muñecas se movían. No mucho, no de formas obvias, pero una que había colgado mirando al norte por la mañana, por la noche estaba mirando al este. Una que había dejado con los brazos caídos, aparecía con los brazos levantados. Al principio pensé que era el viento, o que mi memoria me fallaba, pero pasó demasiadas veces como para ser coincidencia. Y luego estaban las voces. Ya no solo escuchaba a la niña, ahora había risas. Múltiples voces de niños jugando, corriendo entre los árboles. Pero cuando iba a buscar, no había nadie. Solo las muñecas, meciéndose suavemente, con sus ojos de vidrio siguiéndome. Una noche, desperté con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama. Abrí los ojos lentamente y vi una sombra pequeña del tamaño de una niña cerca de la puerta. No se movía, solo estaba ahí, observándome. Encendí mi linterna y la sombra desapareció. Pero cuando salí a revisar, encontré varias muñecas que habían caído de sus lugares durante la noche, formando un círculo perfecto alrededor de mi choza. Empecé a hablar con ellas, con las muñecas, con la niña, con lo que fuera que habitaba la isla conmigo. Les contaba mi día, les explicaba por qué había puesto cada muñeca en su lugar específico. A veces sentía que me escuchaban, a veces juro que me respondían. No con palabras, sino con señales. Una brisa repentina, el crujido de una rama, el movimiento de una muñeca justo cuando la estaba mirando. Mis sobrinos vinieron a visitarme una vez. Estaban preocupados. Habían oído historias sobre mi isla, sobre mi comportamiento extraño. Querían convencerme de que volviera al pueblo, de que dejara este lugar. Me dijeron que no era saludable vivir solo, rodeado de muñecas rotas y basura, que necesitaba estar con familia, con gente real. Les mostré la isla, les expliqué sobre la niña, sobre por qué las muñecas eran necesarias. Vi la forma en que se miraban entre ellos, esa mirada que la gente intercambia cuando cree que estás loco, pero no quiere decírtelo directamente. Se fueron prometiendo volver pronto, pero pasaron meses antes de que lo hicieran. Y cuando volvieron, ya no intentaban convencerme de nada. Solo traían comida, se aseguraban de que estuviera vivo y se iban. La isla se convirtió en mi mundo entero. Ya no iba al pueblo a menos que fuera absolutamente necesario. Todo lo que necesitaba estaba aquí. Mi huerto, aunque más pequeño. El canal con sus peces. Y las muñecas, siempre las muñecas, multiplicándose, llenando cada espacio vacío. Algunos dirían que me había convertido en prisionero de mi propia creación, pero yo no lo veía así. Estaba cumpliendo un propósito, estaba cuidando de algo que nadie más podía ver o entender. Y la niña sentía que ella estaba más presente que nunca. No solo en sueños o susurros. A veces, en el rabillo del ojo, veía una figura pequeña moviéndose entre los árboles. Cuando me giraba para mirar directamente, no había nada. Pero sabía que estaba ahí. Siempre estuvo ahí. Y mientras yo siguiera colgando muñecas, mientras siguiera honrando su memoria, ella me dejaría quedarme en su isla. Porque eso era lo que había aprendido después de todos estos años. Esta no era mi isla. Nunca lo fue. Era de ella. Y yo era solo el guardián, el que mantenía viva su presencia en este mundo. Un trabajo que nadie más quería,
pero que yo había aceptado desde aquella noche de 1950, cuando la encontré flotando en el agua. Todo cambió cuando los turistas comenzaron a llegar. No sé cómo se enteraron de mi isla. Tal vez alguien del pueblo habló de más. Tal vez algún pescador llevó la historia a la ciudad. Pero un día apareció un bote con 3 personas jóvenes, cámaras en mano, riéndose y señalando las muñecas como si fueran una atracción de circo. Al principio no les dije nada. Los dejé caminar por la isla, tomar sus fotos. Escuché sus comentarios. Esto es tan espeluznante. Mira esta. Parece que te está mirando. Este tipo debe estar completamente loco. Se reían, hacían bromas, posaban junto a las muñecas más deterioradas como si fuera gracioso, como si todo esto fuera un juego para ellos. Cuando finalmente se acercaron a mí, les expliqué. Les conté sobre la niña, sobre por qué las muñecas estaban ahí. Uno de ellos grabó todo con su cámara. Los otros 2 intercambiaron miradas y sonrisas contenidas. Podía ver que no me creían. Para ellos, yo era solo un viejo loco que había convertido su casa en una exhibición de pesadilla, un personaje pintoresco para sus historias de viajes. Después de ellos, vinieron más. La isla se volvió famosa, pero no de la manera correcta. La gente venía buscando emociones baratas, queriendo asustarse un poco antes de volver a sus vidas cómodas. Traían sus propias muñecas, pero no por respeto o comprensión. Lo hacían para formar parte de la leyenda, para poder decir que habían contribuido a la isla de las muñecas locas del viejo Julián. Algunos eran respetuosos, escuchaban mi historia con atención genuina, dejaban sus muñecas con cuidado y me agradecían por compartir mi experiencia. Esos visitantes, aunque raros, me recordaban que tal vez no todos pensaban que estaba loco. Tal vez algunos podían sentir lo que yo sentía en este lugar. La presencia, el peso del aire, la sensación de ser observado por ojos invisibles. Pero la mayoría venía por curiosidad morbosa. Vi a adolescentes burlarse de las muñecas, intentar asustar a sus amigos tocándolas o moviéndolas bruscamente. Vi a adultos hacer chistes sobre mi cordura mientras fotografiaban cada rincón de la isla. Una vez, un grupo incluso intentó llevarse una muñeca como souvenir. Los detuve. Les expliqué que no podían hacer eso, que cada muñeca estaba ahí por una razón. Se rieron de mí y se fueron, pero sin la muñeca. Las noches después de días con muchos visitantes eran las peores. La isla estaba inquieta, las voces eran más fuertes, más agitadas. Era como si la niña y lo que fuera que habitaba este lugar estuvieran molestos por las intrusiones. Las muñecas aparecían en lugares donde no las había puesto. Encontraba algunas tiradas en el suelo, como si alguien las hubiera arrancado de sus lugares durante la noche. Comencé a poner carteles. Advertencias simples. Por favor, respeten este lugar. Las muñecas no son juguetes, pero pocos los leían, y los que los leían no parecían tomarlos en serio. Para ellos toda mi vida era un espectáculo, un lugar extraño para visitar y luego olvidar. No entendían que para mí esto era sagrado, que cada muñeca representaba años de mi vida dedicados a mantener en paz a un espíritu atormentado. Un periodista vino una vez. Dijo que quería hacer un artículo sobre la isla, sobre mi historia. Pasó 2 días enteros aquí, haciéndome preguntas, tomando fotografías. Parecía genuinamente interesado. Cuando el artículo salió, lo leí con esperanza. Tal vez alguien finalmente contaría mi historia correctamente, pero lo que encontré me destrozó. Me retrataba como un excéntrico perturbado, posiblemente peligroso, que vivía en su propio mundo de fantasía. Las muñecas eran descritas como basura acumulada por un hombre que había perdido contacto con la realidad. Después de eso, dejé de intentar explicarme. Cuando los turistas preguntaban, les daba respuestas cortas. Sí, encontré a una niña ahogada. Sí, las muñecas son para ella. No pueden tomarlas. Si querían pensar que estaba loco, que pensaran lo que quisieran.
Yo sabía la verdad, y la niña sabía la verdad. Eso era lo único que importaba, pero debo admitir que las burlas me dolían. Después de décadas dedicando mi vida a este lugar, a este propósito, ser tratado como un espectáculo de feria era humillante. Había sacrificado todo, mi vida social, mi reputación, mi cordura misma, por algo que la mayoría de la gente consideraba una locura. Y no había forma de hacerles entender, no a menos que hubieran estado aquí esa noche de 1950. No a menos que hubieran visto lo que yo vi. Los últimos años han sido extraños. Siento que algo está cambiando. La isla, las voces, mi propia relación con este lugar, todo parece estar llegando a algún tipo de conclusión. El agua me llama más fuerte que nunca. No es solo una sensación. Es casi una necesidad física, como si el canal quisiera que volviera al lugar donde todo comenzó. Tengo más de 80 años ahora. Mi cuerpo está cansado. Mis manos, que una vez colgaban docenas de muñecas al día, ahora tiemblan con el esfuerzo de colgar solo unas pocas. Caminar por la isla se ha vuelto difícil, pero las voces no han disminuido con mi edad. Si acaso, se han vuelto más claras, más insistentes. Julián, es hora. Ven al agua. Mis sobrinos quieren que me vaya con ellos. Dicen que ya no puedo cuidarme solo aquí, que necesito estar en un lugar con atención médica, con gente que pueda ayudarme. Pero ¿cómo les explico que no puedo irme? ¿Cómo les digo que mi trabajo aquí no ha terminado? Ellos no lo entenderían, nunca lo han entendido. Anoche tuve un sueño. La niña estaba parada al borde del canal, pero esta vez no estaba sola. Había otras figuras con ella, sombras de niños, docenas de ellos, todos mirándome. Y ella extendió su mano hacia mí y dijo: «Ya es suficiente, Julián. Has hecho más que suficiente. Es hora de descansar». Me desperté con lágrimas en los ojos, porque por primera vez en 50 años sentí que tal vez ella tenía razón. He pasado toda mi vida adulta en esta isla. He colgado miles de muñecas. He soportado las burlas, la soledad, la constante presión de vivir con algo que no puedo explicar completamente. Y estoy cansado, tan cansado. Pero cuando pienso en dejar este lugar, cuando pienso en abandonar a la niña, siento un pánico que no puedo describir. ¿Qué pasará con ella si me voy? ¿Quién cuidará de su espíritu? Esta mañana caminé hasta el lugar exacto donde la encontré hace tantos años. El agua está igual que aquella noche, oscura, tranquila, con pequeñas ondas que reflejan la luz del sol. Me senté en la orilla y puse mis pies en el agua. Estaba fría, no tan fría como lo estuvo su cuerpo esa noche, pero lo suficientemente fría como para recordarme. Y mientras estaba ahí sentado, escuché su voz de nuevo. Pero esta vez era diferente. No era una petición ni una orden, era una invitación. No sé cuánto tiempo me queda. Podría ser días, semanas, tal vez algunos meses más. Pero siento que el final está cerca. Y curiosamente, no tengo miedo. He vivido una vida extraña, solitaria, dedicada a algo que la mayoría de la gente nunca entenderá. Pero era mi vida, mi elección. Y no me arrepiento. Las muñecas seguirán aquí después de que me vaya. Los turistas seguirán viniendo, tomando fotos, haciendo bromas. Tal vez mi historia se convierta en una leyenda urbana, distorsionada y exagerada con cada repetición. Pero la verdad permanecerá. En los árboles, en el agua, en cada rincón de esta isla. La verdad de que hubo un hombre que vio algo que no podía explicar y dedicó el resto de su vida a honrarlo. A los que lean esto o escuchen mi historia después de mi muerte, les pido solo una cosa: no descarten mi experiencia como locura. No reduzcan 50 años de mi vida a una anécdota sobre un viejo perturbado, porque incluso si la niña nunca existió oficialmente, incluso si no hay registros de su muerte, lo que sentí era real. El dolor, el propósito, la conexión con algo más grande que yo mismo. Eso era real. El agua me llama de nuevo,
Puedo sentir su tirón fuerte y constante. Parte de mí quiere resistir, seguir luchando, seguir colgando muñecas hasta que físicamente ya no pueda hacerlo. Pero otra parte de mí está lista para unirme a la niña en el canal, lista para finalmente entender qué era lo que vi esa noche de 1950. Ready para responder al llamado que he estado escuchando durante medio siglo. Pronto, muy pronto, el agua y yo nos encontraremos de nuevo. Y esta vez no habrá regreso. Don Julián Santana Barrera murió el 17 de abril de 2001, ahogado en el mismo canal donde afirmó haber encontrado a la niña 51 años antes. Su sobrino lo encontró flotando en el agua, en el lugar exacto que Julián había señalado tantas veces como el sitio de su primer encuentro con lo inexplicable. Tenía 80 años. Hoy, la